Usted dígame, porque yo estaba tomando muy café. Sí, no, pero relajada. Relajada total. Bueno, listo, me relajo. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán, a vos, a la audiencia. La verdad que, bueno, primero déjame felicitarlos por el ambiente. La verdad que una sorpresa muy agradable. Algo distinto, digamos. Algo distinto, pero bueno, la verdad que muy lindo conocerlo de este lado. La verdad que es muy interesante y me parece que es una propuesta buena, sobre todo, bueno, ahora que volvió la presencialidad de las escuelas. Viste que las escuelas tienen mucho proyecto de radio, de televisión. Así que me parece bueno que lo tengan en cuenta como una también alternativa educativa. Ana, ahí te iba a ayudar justo. Vinieron un poco de la educación. ¿Extrañás las clases, la presencialidad? En realidad es como que yo digo que soy una docente que me jubilé, ¿no? Digamos que estoy retirada pero no alejada, porque creo que uno no se aleja nunca del todo. Y creo que sí, creo que la presencialidad es la herramienta esencial para que se produzca el aprendizaje. Si no hay un contacto de la presencia con el maestro, con el alumno, no se genera ese vínculo que es el que produce el aprendizaje. Si no hay vínculo, no hay aprendizaje tampoco, por más que tengamos presencialidad. ¿Y cómo venís viendo la educación a lo largo de los años? La educación a lo largo de los años, bueno, son paradigmas que van cambiando permanentemente, que también tiene que ver mucho con el modelo de país que se vota, con el modelo de gobierno que tenemos, y la educación va acomodándose en algunos puntos, podemos decir que queda atrás de lo que son los cambios, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, y en algunos puntos es una adelantada. Nosotros tenemos que pensar que la escuela es la única institución que en las peores crisis sigue en pie. Si nosotros nos remontamos al pasado reciente, 2001, crisis de todas las instituciones, el que se vayan todos, y la escuela estuvo en pie. Fue la que abrió las puertas y sostuvo y contuvo. Y en la pandemia reciente, o sea, la cuarentena del 2020, la escuela fue la que llegó a través de la presencia, o sea, de la virtualidad, digamos, ¿no? Y donde no tenía la posibilidad de llegar con la virtualidad, el docente que es comprometido de alma se las rebuscó para llegar. Ana, y este año y medio de pandemia, ¿cómo lo viviste personalmente? Bueno, hemos pasado como todos por un altibajo muy grande. El primer tiempo creo que todos lo vivimos con mucha incertidumbre y asustados. El primer tiempo fue terrible entre la lavandina y el alcohol, digamos, y que desinfectábamos todo porque no sabíamos dónde llegaba. Los chicos, bueno, yo tengo nietos, 4 nietos en edad escolar, que estaban mucho, cada uno en su casa, esto de poder entrar en contacto y demás. Y después yo digo que, a ver, a mí la pandemia me puso de los dos lados difíciles, o de todas las aristas difíciles. Primero porque tengo un papá mayor, que tiene 24 años, el cual se aisló en su momento, y bueno, lo llevó bien al aislamiento, todavía hoy no sale, no volvió a recuperar su ritmo social, pero lo llevó bien. Por otro lado tengo una hija que puede ser considerada una enferma de riesgo por su enfermedad de base, y por otro lado tengo un hijo que por su actividad estuvo permanentemente fuera del hogar, no paró nunca de trabajar. O sea que creo que uno la vivió de todos lados, primero con los miedos del adulto mayor, después con los miedos de las enfermedades del no saber, con los miedos del que tenía que salir a trabajar. O sea que este año y medio fue, y más acá que, bueno, veníamos con muchos cuidados, después hemos tenido los picos. Creo que con los picos uno aprende esto de lo que es el vecino casabense, ¿no? Cuando los casos aumentan, cómo nos vamos guardando todos, temprano, no vemos nadie en la avenida San Martín, y en la medida que los casos van bajando, nos empezamos a relajar y demás. Y bueno, gracias a Dios estamos
en 3 casos, ¿no? Creo que fue el informe de hoy o de ayer. Ana, ya para meternos en lo que tiene que ver netamente político, ¿cómo arrancó tu carrera en política? Hace mucho. Bueno, mira, yo vengo de un hogar sumamente, digamos, un hogar sumamente peronista, tradicionalmente peronista. Yo viví siempre en el barrio Moreno, o sea, nací ahí. Mi casa era la típica cocina de barrio obrero, la ventana, digamos, de un lado la foto de Gardel y del otro lado la foto de Perón y Evita. O sea, la foto típica del barrio obrero, bueno, era la cocina. Cualquiera de mis compañeros de escuela se acuerdan de ese detalle. Mi papá siempre fue militante y fue sindicalista por la Unión Ferroviaria. Yo me eduqué todo en época totalmente de dictadura. En los primeros años de la democracia era como que recién empezaba a ser mamá, o sea, como que estaba en otro rol, y si bien siempre me interesó, la primera vez que participé activamente en una lista fue en una interna acompañando a José Luis Gandini. Ya terminaba el mandato Pascual Rampi y fue la elección que ganó Rodolfo Caprioli. Nosotros nos habíamos presentado en interna con José Luis Gandini. Había 3 listas, la otra era Cristina Salove y la de Rodolfo Caprioli. Por supuesto que ganó la de Rodolfo y después ahí nos unimos. Fue la primera vez que participé, digamos, en una lista, que fue la primera vez que fui me acuerdo, yo iba no sé si 4ª, 5ª o 6ª en la lista, y llegamos al barrio, Solidaridad era el primer barrio, épocas de actos, y no iba la primera mujer, o sea, no teníamos ni la ley de cupos, creo. Entonces, bueno, no estaba la que iba entre los primeros, y me acuerdo, tenés que hablar. Yo nunca había hablado en un acto, sí, en un acto escolar, pero en un acto político. Ana, ¿cómo fueron los primeros pasos dentro del HCD, las primeras sesiones como concejal? Bueno, yo puedo dividir esto en 2 partes. Primero, mi primera experiencia en el Consejo Deliberante fue como oposición. Y de ahí aprendí muchísimo de compañeros de bloque, como lo tenía Cacho Baraycochea, que me enseñó a leer los presupuestos, porque en realidad uno entra a veces al Consejo Deliberante, claro, y no sabe, tiene que tratar el presupuesto, tiene la rendición de cuentas y no la sabe leer porque no es algo habitual, digamos. Así que aprendimos ahí, Cacho ya venía en la banca y me enseñó a leer los presupuestos con Alberto Paul, que eran parte del bloque justicialista. Y en ese momento estaba Alejandra Gatti, también era parte del mismo, Mabel Díaz y José Luis Domingo, con el cual construimos muchos años de amistad y de construcción política juntos. Y en ese momento el presidente del consejo era Ascaini, Horacio Ascaini. Después estuve con Sebastián Pagano como presidente del consejo, y yo como, digamos, siempre como jefe de bloque opositor. Y después otra experiencia diferente fue a partir del 2011, donde fui elegida presidente del Consejo Deliberante, y ahí es como que uno toma, más allá de que pasa a ser oficialista, porque representa al gobierno que tiene el Ejecutivo, también tenés el otro tema que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo, que es sumamente protocolar. El Consejo es una institución que se rige por el reglamento, digamos, a como es, y no se puede cambiar, porque cada digamos, tratamiento lleva una claro, votación, si es por mayoría, si es con los 2/3, hay que solicitar el uso de la palabra, no se pueden superponer, o sea, es otro ejercicio totalmente distinto que desde la banca lo tenés que aprender, porque si no después reclamás algo que no te corresponde y después lo tenés que ejercer cuando te toca estar en la presidencia. ¿Y qué importante es el Consejo para la función de la ciudad y demás, donde se discuten muchas cosas que pasan dentro de la ciudad? Y de hecho es sumamente importante, porque si nosotros vamos a la división de poderes, es uno de los poderes a nivel municipal, ¿no? Si nosotros dividimos en una clase común
lo que tiene que ver con el Ejecutivo a nivel provincia, las cámaras, diputados y senadores, nosotros a nivel local tenemos el Ejecutivo, que es unipersonal, que es el intendente, y el Consejo Deliberante, que es la expresión de todas las fuerzas que se presentan y que tienen representación en Carlos Casares. Por lo tanto, es uno de los poderes de gobiernos, departamentos, como lo llamamos a través de la ley orgánica, que tiene el poder de decisión. O sea, el Consejo es aquel que determina las ordenanzas, nuestras leyes de funcionamiento a nivel local. Y el Ejecutivo es el quien las debe plasmar y cumplir. Claro. A esas, Por eso a veces decimos que uno puede tener las mejores de las ideas como concejal, pero a veces el tema es articular con lo que tiene que ver con el Ejecutivo, porque tenés que estar acotada a un presupuesto y cómo articulás esa idea dentro del presupuesto. Y también es importante el Consejo Deliberante desde el punto de vista del funcionamiento del Ejecutivo, porque a veces el tema, cuando entran en juego las mayorías y las minorías y los números, es como un número de concejales te puede dar lugar o no a un tratamiento de una ordenanza. Para poder ser un ejemplo gráfico, nosotros en el año 2013 estuvimos 3 meses sin funcionar por no tener quórum, por no tener el quórum necesario para tratar la venta de los terrenos aledaños al hospital, que es donde hoy está construido el barrio Procrear. Exacto. Y bueno, no teníamos número, no había tratamiento. Cuando poníamos el proyecto para tratarlo, que debía ir primero por el orden que había entrado, por el orden que se había tratado, porque tenía dictamen de presupuesto y hacienda, legislación y reglamento, tenía que ir primero, la oposición no se sentaba. Entonces se caían los otros proyectos. Ana, ¿y la relación con la oposición? ¿Cómo fue a lo largo de estos años, ya siendo presidente del Consejo? Y pasa, a ver, la relación con la oposición siempre tenemos diferentes momentos. Uno tiene que partir siempre del respeto de que el otro tiene la representación que la ciudadanía le dio y por eso está ahí sentado. Por supuesto que tenemos dos visiones totalmente diferentes de ver lo que es el funcionamiento del Ejecutivo, por eso estamos en espacios diferentes. Y uno, a ver, puede tener la discusión más grande, la diferencia más grande, siempre que estamos con el respeto hacia la persona. Cuando ya entra la agresión a la persona por sí misma, es cuando te corres de esa relación con la oposición. Uno puede tener buena relación, a veces la discusión, cuando es muy apasionada, te lleva a tener algunas diferencias o, digamos, rispidez en el momento, pero después se supera. Ana, ¿y a la ciudad cómo lo estás viendo? La ciudad, bueno, creo que es indiscutible lo que ha crecido Carlos Casares en cuanto a todo lo que tiene que ver con obra pública y lo que es la expansión de la ciudad en cuanto a los barrios, a la llegada de agua, de asfalto, de cloacas, de cordón cuneta, de iluminación, de desagües. Eso lo vemos, lo recorremos, vemos cómo creció urbanísticamente Casares, cómo han crecido los servicios también de Carlos Casares y también cómo creció toda la parte que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con la atención, con la contención. Nosotros tenemos hoy, más allá de la Oficina de Desarrollo Social, tenemos discapacidad, tenemos mujer, tenemos el Servicio Local de Protección y Promoción, tenemos adultos mayores, tenemos un centro de día para adultos y otro para discapacidad, tenemos niñez, tenemos la casa del niño, tenemos los EPIs, los centros de primera infancia o UDIs como se llamaban en otro momento, tenemos el SIC. O sea, son muchos los servicios, la forma de que cómo crece una ciudad más allá de la obra pública, que es lo esencial para poder urbanísticamente crecer y desarrollarse, ¿no? Cultura, arte, deportes, todo esto tiene que ver con el crecimiento no urbanístico, sino de la persona. Y ahí está la diferencia ideológica de unos con otros, ¿no? Dónde pone el ser humano un modelo de país y dónde lo pone otro, dónde pone el Estado un modelo de gobierno y dónde lo pone otro. Y ahí podemos entrar en la discusión de por qué los que estamos en el frente de todo decimos que nosotros queremos un Estado presente y los que por ahí están dentro de otra fuerza política hablan de un Estado chico.
y nosotros sostenemos que un Estado presente, un Estado que te asegure el bienestar, es el que te permitió mantener ciertas condiciones sanitarias en la pandemia, que con un Estado chico no se hubiese podido mantener todo esto que estoy hablando de discapacidad, claro, de adultos mayores, de niñez, de mujer, que aún sin la presencialidad se estuvo presente y trabajando de otro lado. Ana, lo que se hizo las obras en el hospital fue una de las cosas más importantes que se hizo en la gestión, más allá de todo lo que venís nombrando, obviamente. El hospital es nuestro único efector de salud, ahí vamos todos, con mutual, sin mutual, con plata, sin plata, vamos todos a atendernos al hospital, y es un lugar donde nunca se dejó de invertir. Si nosotros pensamos en diciembre del 2011, cuando entra el gobierno de Walter, se hace cargo del Ejecutivo, Daniel de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, teníamos un hospital donde no tenía el grupo electrógeno, había que suspender las operaciones cuando se cortaba la luz porque no había grupo electrógeno, no había tomógrafo, no había un equipo de rayos nuevos, no había un mamógrafo nuevo, no había agua caliente, ni fría en algunos sectores, ni caliente en ningún sector del hospital. Era un hospital que venía siendo el único efector de salud con los desgastes y la no inversión durante años. Se comenzó con el grupo electrógeno, el cambiado de cubiertas completo porque se llovía, la caldera que no funcionaba, el poder llegar a tener calefaccionado todos los sectores del hospital de internación y por supuesto el hecho de cuando tenía un internado que se pueda dar una ducha es esencial, ¿no? Eran cosas elementales, básicas, pero que no las teníamos. De ahí se remodeló el sector A, el sector B, el sector C. Primero se trasladó en la parte del centro materno a lo que era el sector C, la pediatría. Después se hizo un ala nueva de pediatría que creo que es este modelo, la sala de diálisis y nefrología, lo que es el tomógrafo. Vos pensás que nosotros estadísticamente para una ciudad de 20.000 habitantes no se considera la presencia de un tomógrafo y acá lo tenemos y de última generación. Lo mismo con el mamógrafo. Nosotros equipo de rayos, la primera vez que se compra un equipo de rayos nuevo fue con esta gestión, porque siempre heredábamos los que sacaban en los hospitales grandes, que compraban la última generación y mandaban a través del ministerio el otro para acá. Bueno, en esta gestión se compró el primer equipo de rayos nuevo y de última generación. O sea que son muchas las acciones que hoy en el hospital nos permiten lo que tiene que ver hasta con la comunicación de un sector con otro. La parte de servicios, de laboratorio, de rayos, la parte que comunica con el hogar de ancianos, la verdad que es un cambio muy grande. Ana, ¿te sorprendió la gestión de Walter? ¿Vos lo conocías ya a Walter seguramente en la vida cotidiana, pero cuando entró en política, ¿lo conocías? ¿Pensabas que podía llegar a hacer todo esto que hizo? A ver, yo lo conocía a Walter porque fuimos compañeros de escuela, primaria, secundaria, o sea que nos conocíamos de la vida. Cuando él entra en el 2005, en su primera actuación en política, yo no compartía espacio con él, yo estaba dentro de lo que era el PJ ortodoxo, o sea que no, en ese momento políticamente no compartimos, tal vez por esto que tiene el peronismo de que nosotros decimos que hay que entrar por la puerta y no hay que entrar por la ventana, esas cosas que hablábamos antes de empezar de las internas partidarias y demás. Y en el 2011 entendimos que era la persona que tenía, primero que podía llegar a la intendencia, que podía ganar en ese momento. Estaba muy fuerte lo que era la oposición, podía ganar a la oposición y se podía presentar como una alternativa válida. Y dentro de él, o detrás de la figura de él, se concentraban o confluían muchas personalidades y personas interesantes para lo que podía ser la propuesta política casarense. Creo que fue eso lo que llevó al 2011 no solamente a ganar las PASO, sino después las generales, y creo que esas ganas, ese entusiasmo que él tiene por lo público, pues fíjate que es un hombre que viene de lo privado y que tiene un entusiasmo por lo público y la puesta en valor de lo público muy grande, hizo que nos sorprendiera gratamente a propios y ajenos, digamos, a quienes abrazamos la causa y a quienes no,
sorprendiendo, ¿no? Con un Casares que no para de crecer y una persona que constantemente está impulsando algo que tiene que ver no solamente con lo urbanístico, con la obra pública, sino también con lo social y lo cultural. Ana, ahora como esta propuesta como senador, ¿cómo lo ves? Esta propuesta como senador primero nos sorprendió a todos, ¿no? Porque todos estábamos como convencidos de la culminación del mandato de Walter en el 2023 y todos planificábamos y pensábamos en una reelección en 2023 para poder terminar todo esto que estábamos. Por supuesto que la propuesta para senador la vemos gratamente y creo que es un reconocimiento no solamente a la figura de él, sino a la figura política, la figura dentro del justicialismo, dentro del Frente de Todos, que tiene que ver con esto, que es un tipo que tiene diálogo con todos los sectores, que puede llegar digamos, a congeniar lo público con lo privado, y creo que no solamente nos va a beneficiar a Casares con respecto a lo que es la obra y con respecto a lo que son los servicios, sino también a la región, a la cuarta sección electoral, que es donde va a representar. ¿Y por qué digo que va seguramente? Porque es una persona que no se queda con el no, es una persona que insiste, es una persona que vuelve, es una persona que puede llegar y puede traer todo aquello que a nosotros nos falta, que es complementar un montón de obras que él los va diciendo día a día, y por supuesto dentro de un crecimiento regional y seccional importante. Vos fíjate que hoy la primera actividad que hizo la vicegobernadora fue la licitación del consolidado del camino Cadret Centenario. Y tiene que ver con la producción rural totalmente. Y Walter es una persona que viene de la producción rural, que viene del campo, que conoce a lo mismo, que abraza la causa del Frente de Todos y que puede congeniar entre las dos sin esta disyuntiva de que a veces se presenta, que no es campo o industria, campo versus peronismo o kirchnerismo, sino que es campo y industria o industria, es campo y peronismo o peronismo y campo, que no es esa disyuntiva que se presenta ciudad o rural, que claro, sino es una y el otro el que conforma el partido, y que Casares no es Casares solo, es Casares y 9 de Julio, Peguajó y Chacabuco y Lincoln, porque todos tenemos, con más o menos habitantes, tenemos realidades parecidas o similares. ¿Y a nivel local, conforme con la lista que se formó? Muy conforme. Primero porque llevamos como primer candidata a Vanina, que es una joven profesional militante que abraza la causa del justicialismo, como ella dice, por convicción, por elección y por razones, digamos, de corazón, familiares, que le puso no solamente el hombro, el rostro, el cuerpo a la pandemia, que pudo llevar adelante todo lo que tuvo que ver la primer parte con los cuidados, con la mesa de salud, con los árboles epidemiológicos, y después le puso las ganas, el cuerpo, la cara, el alma a la vacunación. Y hoy tenemos un número muy importante de casarenses vacunados, y podemos decir que tenemos números de contagio bajos gracias a la vacunación, sin lugar a dudas. Después tenemos a Isaúl, que es un emprendedor que todo el mundo conoce, que siempre está innovando, que abraza la ciencia, que abraza la tecnología, que abraza a la innovación. Después tenemos mucha gente nueva, incorporaciones nuevas, como es Esteban Rodríguez Llarena, quien ya estuvo acá, como es Fabio Molinetti, como es Noelia Bassi, como es Natalia Canullán. Después tenemos Ada García, que tiene un importante reconocimiento, digamos, dentro de lo que es el Ministerio de la Mujer. Y después tenemos representantes rurales, como son Miguel y Rodríguez y Jorgelina. Tenemos la experiencia de Claudio Coronel. Y por supuesto que en el Consejo Escolar tenemos la experiencia de dos jóvenes docentes, como es Franco y María Laura, que se complementa con Helio, con Gisela, con Paola, con Rubén, que todos pertenecen a niveles
distintos de la educación, lo que te permite tener un amplio conocimiento. O sea que muy conforme con la lista. Creo que es una linda lista para votar. Ana, y también empieza a haber mucha juventud dentro de la lista. Mucha juventud. Vos fíjate que Noelia tiene 27 años. La edad mínima que establece para concejales es 25 la ley, para consejeros escolares no. Pero vos podés ser consejero escolar a partir de los 18 años, pero uno siempre busca aquel que esté relacionado a la educación porque está en tratamiento directo con la educación, ¿no? Por lo tanto, hay mucha juventud. Tenemos Gisela, que tiene 34, 35 años, Natalia también, o sea que tenemos mucha juventud que nos atraviesa. Y también tenemos mucha juventud que está incorporándose a ser parte del movimiento. Ayer se realizó una actividad que tenía que ver con los 70 años del renunciamiento, el histórico renunciamiento de Evita a la vicepresidencia de la Nación, y la organizó la juventud. Y cuando vos ves a jóvenes como Martina con 17 años ponerse al frente y llevar adelante, porque decís, bueno, también organizarlo y demás, y se lo ponen al frente, bueno, vos decís, este legado, porque vos fíjate que el año pasado se cumplieron 75 años del primer 17 de octubre del 45, ¿no? Entonces, cómo este legado se va manteniendo a través del tiempo, de las generaciones que hacen que hoy jóvenes de 17 años lo abracen como propio. A nivel local, ¿qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer a nivel local? Falta trabajar mucho. Si vamos al desarrollo urbanístico, tenemos que llegar a que ningún vecino, a esto del 100% sin calles de tierra, a que ningún vecino tenga dificultad para salir el día que llueve, a que ningún vecino ningún chico pueda faltar a la escuela porque no tiene accesibilidad ni la escuela ni su casa. O sea que eso es lo que falta. Falta generar la conectividad que se está logrando con todas las localidades rurales, con un camino seguro, con un camino transitado y que tiene que ver con las localidades rurales y con la productividad. Falta lograr la conectividad de internet en todo el partido de Carlos Casares, la telefonía rural, que todos nos podamos comunicar con todos, porque estamos en el 2021 y todavía no nos podemos comunicar con ciertas localidades. Y falta seguir trabajando mucho con grupos etarios como que tiene que ver la juventud, y lo volvemos a tomar acá porque nosotros tenemos programas que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la adultez, que tienen que ver con la mujer, pero tenemos que pensar en qué le proponemos a nuestros jóvenes. Ahora, más ahora, después de este tiempo de pandemia, cómo volver a encontrarnos, cómo la juventud volver a reencontrarse con los espacios y con la noche, y con esto que tiene que ver propio de la edad, de la juventud, y bueno, es volver a encontrarnos. Vos fíjate que cuando muchos se quejan a veces de las jóvenes y las motos, yo creo que es el elemento que usamos para expresar nuestra rebeldía, ¿no? Y la juventud está muy relacionada siempre con lo que tiene que ver con las motos y demás, porque creo que hay una conexión ahí muy grande. Y hay que trabajar en eso es todo lo que falta. Ana, para terminar la charla te voy a mostrar algunas fotos y vos en 2 palabras me decís lo que significa. Muy bien. Un líder. ¿Lo muestro? Sí, hablamos de Juan Domingo Perón. Un líder, un estratega, una persona que superó todo. Pensar que estamos hablando de cuando se hace cargo de la Secretaría de Trabajo en el año 43, 1943, donde había oprimidos y opresores. Y los trabajadores éramos oprimidos, que no teníamos ni vacaciones, ni sueldo anual complementario, así que ni una jornada laboral acotada. Un gran estratega. Evita. Sí. Bueno, yo soy una apasionada de Evita. Evita es la gran mujer. Pensá que irrumpió en la vida pública con solo 26, 27 años, falleció a los 33. En la coyuntura de hoy es una joven que está decidiendo qué hacer y ella ya tenía claro qué modelo de país quería. Hablaba del partido feminista, hablaba de los derechos cívicos, sociales, políticos de la mujer. Una adelantada. Ahora te la cambio. Alfonsín.
Ricardo Alfonsín, un gran estratega político, un gran político. Una persona que en el 83 enamoró a todos, propios y ajenos. Muchos peronistas nos identificábamos con Alfonsín, más allá de nuestro, que era Luder, y que era totalmente lo opuesto, muy carismático. No lo acompañó la situación económica al finalizar su mandato, que por eso tal vez adelantó las elecciones del 89, pero también un gran líder político. Cristina Kirchner, sin lugar a dudas, es la mujer de este siglo, ¿verdad? Así como Eva lo fue del anterior, la primera presidenta mujer de la República Argentina, reelecta por un porcentaje, por el 54% de los votos, o sea, una reelección altísima, estratega, didáctica, volvió y tiene un discurso que enamora, una oratoria que deja chico a cualquiera. Nadie se puede comparar con Cristina, porque en su oratoria es clara, es precisa, es didáctica, es concisa, es la mujer del siglo. Néstor Kirchner. Si Perón fue el mentor de Eva, o si Perón fue, si Eva fue Evita gracias a Perón, creo que Cristina es Cristina por Néstor. Néstor fue el presidente que con tan solo el 23% de adhesión en el 2003 logró convertirse en el líder político del momento indiscutible. Lo sorprendió la muerte, pero a partir de ahí, de ese mínimo triunfo, pudo construir los triunfos más grandes que vinieron después. Macri, buen presidente de Boca. La verdad que definir a Macri es difícil, porque creo que todavía no quedó claro cuál fue su misión como presidente. Llegó a la presidencia, digamos, con un discurso equivocado, todos nos acordamos, equivocado o armado para ese debate del 2015. Acordémonos que él llegó por el balotaje, y en el balotaje se impuso a Scioli por 1,5 puntos, o sea que estaba una Argentina sumamente dividida, claro, equilibradamente dividida, y después no cumplió con nada de lo que dijo en ese debate, y creo que por eso fue tan, digamos, ruidoso su derrota en el 2019. Alberto Fernández, una gran promesa electoral del 2019, un presidente que ni bien asumió con un país como lo había dejado Macri, en la situación económica, social que lo había dejado Macri, con muchas ideas que a los 3 meses la pandemia lo cruzó. Sin lugar a dudas, un gran hombre que podrá llegar a necesitar tal vez otro periodo más para poder demostrar qué vino a hacer como presidente. Y la última, Walter Torcho. Sin lugar a dudas, el hombre que le cambió la historia a Casares. Primero pasa la historia por ser 3 veces electo como intendente, y digo que es el primer hombre que fue 3 veces electo como intendente de Carlos Casares, porque anteriormente no. El que podría estar anteriormente a él podría haber sido Foglia, pero su tercer mandato es la culminación del primero, viene a ser la culminación del gobierno de Andreoli. Por lo tanto, esto lo convierte a Walter en el primer intendente reelecto por 3 veces consecutivas. Siempre fue superando, en cada reelección fue superando su propio porcentaje de adhesión, y es el hombre que cambió la vida de todos los casarenses. Ana, gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que muy bueno. Vuelvo a felicitar. Hoy lo felicité por el lugar, por cosas, y ahora lo felicito por esta charla que tiene que ver políticamente. Creo que es uno de los pocos
si no es el único programa político que tenemos hoy en la actualidad. Así que felicitaciones.